Muy buenos días, papitos, mamitas, mis queridos peques. ¿Cómo están? Nos encontramos en la semana 13 y día 3. Trabajando nuestras experiencias de aprendizaje, compartimos nuestra diversidad cultural. Y nuestra actividad del día de hoy es cómo surgió nuestra diversidad cultural en el Perú. ¿Qué necesitamos el día de hoy para realizar nuestros trabajos? Necesitamos nuestro papel reciclado, nuestros útiles de escritorio, nuestro infaltable portafolio para guardar nuestras evidencias. También necesitamos nuestras fichas del día de hoy para poder realizar nuestro trabajo en forma eficiente. ¿Cuál es nuestra meta del día de hoy? Es explicar cómo surgió la diversidad cultural en el Perú y cómo reconocer el papel de las personas que transmitieron de las manifestaciones culturales, de qué forma lo hicieron, generación tras generación, vino de otro sitio, ¿no? ¿Cómo fue? Ahora vamos a ver diferentes manifestaciones culturales. Fíjense esa imagen que nos recuerda. Ayer les había dicho, a mí me trae muchísimos recuerdos porque esto viene a ser la fiesta del Inti Raymi. ¿Y dónde está ubicado? En el Cusco. La danza de tijeras. A ver, ¿de dónde es la danza de tijeras? Tú lo has dicho. ¿Qué vemos acá? Los diferentes platos típicos. ¿Qué es? La marinera. El tacacho. Muy bien, las danzas folclóricas. Y nuestra artesanía. Nuestra religión. ¿Dónde es esto? En la selva peruana. Ahora respóndeme las siguientes preguntitas. ¿Qué manifestaciones culturales aprecias en las imágenes? Respóndame con un poco más de amplitud. Hay bastantes diversidades culturales. ¿Conoces alguna de estas manifestaciones culturales? Yo sí, y tú también seguro que sí. ¿Y cuáles son? Indícame. ¿Cuál de estas manifestaciones culturales practicas? Me respondes grabándote un audio y me envías tu evidencia. Ahora vamos a ver, ¿sabías que desde tiempos inmemorables nuestro Perú es muy diverso en sus formas de vida? Organización, costumbres y tradiciones de los pobladores originarios, es decir, los que son propios de nuestro país. Hay peruanos que tienen antepasados que llegaron de otros lugares del mundo y nos trajeron sus costumbres. Ahora acompáñenme a leer esta lectura. Como siempre vamos a observar qué es lo que hay. Primeramente, el título, la diversidad que nos une. Entonces ya vamos prediciendo desde este punto ¿qué contendrá en la lectura? ¿Qué vemos acá? El baile de la marinera. ¿Qué son estos instrumentos? ¿Y a quiénes pertenecen? La textilería, el arte de tejer. Platos típicos. ¿Qué está presentando acá? Qué rico anticucho. Y la danza folclórica. Por la forma de vestir ya podemos saber de qué lugar es. Muy bien, ahora acompáñenme a leer. Somos un país diverso. Esa es la realidad. Hay 55 pueblos indígenas. Contamos con 48 lenguas originarias. Cada año tenemos casi de 7,000 festividades y más de 250 expresiones culturales que son patrimonio inmaterial de nuestra nación.
Si bien es cierto, no es un hecho reciente. Tenemos variedad de centros arqueológicos que nos recuerdan que por siglos la diversidad ha sido un aspecto característico del Perú. En los últimos años ha habido un importante trabajo de reconocimiento de nuestras diversas manifestaciones culturales. A lo largo de la historia han ingresado al país varias poblaciones, como los europeos, asiáticos y africanos. Ellos han conformado comunidades en diferentes culturas, modos de pensar y vivir. Se han mezclado a lo largo de los años con los peruanos nativos y antiguos españoles que llegaron al Perú, por lo que este intercambio ha dado origen a una nueva impresionante diversidad cultural. Las danzas, los textiles, la música, la cerámica y sobre todo la gastronomía se han convertido merecidamente en símbolos de orgullo nacional. Sin embargo, este reconocimiento se ha centrado muchas veces en la manifestación cultural y no tanto en los hombres y mujeres que la hacen posible. Nos sentimos orgullosos de nuestras 3.800 variedades de papa. ¿Cuántas conocemos? Pero no valoramos en la misma medida a los campesinos y campesinas que juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la visibilidad de los conocimientos tradicionales en nuestro Perú. De igual forma, cada año miles de turistas visitan Puno para participar en la fiesta de la Candelaria, una de las más grandes manifestaciones culturales del país. Miles de fotografías con danzantes, con sus coloridos trajes, circulan por las redes sociales y los medios de comunicación, incluso internacionales. Sin embargo, poco se reconoce a los artesanos y artesanas que se dedican durante todo el año a confeccionar la indumentaria de los bailarines. Usan técnicas y conocimientos antiguos que se han pasado a través de las generaciones. Por ello es importante reconocer nuestra diversidad cultural y a las personas que, con su sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas, manifiestan y transmiten de generación en generación su identidad cultural espiritual para el beneficio de todos los peruanos y peruanas. Esto reafirma que la diversidad nos puede unir. Acá tenemos las fuentes de donde ha venido o hemos sacado esta lectura. Ahora bien, hemos leído muy atentamente y seguro que también ustedes han agarrado su lectura porque se los he mandado esta lectura. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué manifestaciones culturales dan cuenta de la diversidad de nuestro país? Amplíame y dime con tus propias palabras qué es lo que has entendido en la lectura. ¿Qué poblaciones de otros continentes llegaron a nuestro país? ¿Qué pasó cuando ellos llegaron? Dímelo con tus propias palabras. Además del reconocimiento que todos tenemos por las manifestaciones culturales, ¿a quiénes también debemos reconocer? ¿Y por qué? Te grabas un audio y me lo envías al WhatsApp. Ahora te presento dos lecturas muy hermosas que trata sobre la quijada de burro, que generalmente es usado para la música y sobre todo la música criolla. ¿Ok? Y el texto número 2 que trata del arroz chaufa chino y amazónico. En este caso nos habla más o menos del origen de este plato. Quiénes lo prepararon, cómo lo prepararon, con qué se acompaña y todo el avance o el cambio que ha sufrido hasta el día de hoy. Muy bien, chicos, ahora que ustedes han leído, ¿no?, los dos textos,
Ahora contéstenme esta pregunta. ¿Quiénes hicieron estos aportes en las manifestaciones culturales? Díganmelo con sus propias palabras y también le aumentas, ¿no? ¿Qué transformaciones ha surgido o ha pasado en este plato típico sobre todo? Le tomas una foto y me la envías por WhatsApp. Ahora respóndeme. Los cambios y permanencias que se dan en algunas manifestaciones culturales con el paso del tiempo. ¿Cómo se dan esos cambios? ¿Se dan los cambios? ¿No se dan los cambios? ¿Cuándo se dan los cambios? ¿Quiénes los dan esos cambios? Te grabas un audio y me lo envíes. Algo importante que te quiero decir es que convivir y compartir con los demás las manifestaciones culturales de nuestro lugar de origen, del lugar donde vivimos y de otros lugares, genera unión y crea una manifestación cultural, o sea, una nueva manifestación cultural. A esto se llama mestizaje entre las diferentes culturas. Ahora te propongo a completar este cuadro. La diversidad cultural existente en el Perú desde tiempos inmemorables. ¿Es una verdad? ¿Y por qué? Explícame. La llegada de otras culturas han permitido incorporar a la nuestra nuevas costumbres respecto a la alimentación, trabajo, música, lengua y otras manifestaciones. ¿Eso es verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Amplíame la explicación de ese por qué. No te quedes con un sí ahí. Ojo, estoy viendo algunos trabajitos que se quedan ahí. No, tú tienes que sustentar porque tú tienes la información necesaria para poder hacerlo. ¿Ok? La convivencia y el compartir entre las diferentes manifestaciones en nuestro país nos enriquecen. ¿Qué piensas tú? Respóndeme a la pregunta. Los peruanos debemos recordar las manifestaciones culturales y a las personas que lo hacen posible, por supuesto que sí. ¿Y cómo podemos reconocer esas manifestaciones culturales? ¿Y a quiénes debemos reconocer? Muy bien, tú me respondes y luego le tomas una foto y me lo mandas como evidencia. Ok, chicos, el día de hoy hemos terminado nuestro trabajo. Muchas gracias por estar conmigo y también miles de agradecimientos a nuestros seguidores que día a día nos envían su mensaje y estamos muy satisfechos en poderles apoyar de acuerdo a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Hasta mañana.